Bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy muy contento porque me acompaña el ingeniero Daniel Valdés López, quien tiene más de 20 años conociendo desde las entrañas de la seguridad laboral y de los temas laborales de Nuevo León, porque estuvo en la Secretaría del Trabajo dentro de todos estos años. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias, tocayo, por la invitación. Ya teníamos rato de platicar, poder estar acá con ustedes, ¿no? Alguna vez, y nosotros ahí por cuestiones del Colegio de Abogados habíamos hecho algunas presentaciones y Daniel tuvo nosotros tuvimos el honor de tenerlo porque es una persona que conoce técnicamente todas las normas que se tienen que implementar en Nuevo León y en el país, pues obviamente al estar en la Secretaría del Trabajo. Y en ese entonces nos daba una capacitación, estaba entrando la implementación de la norma 035. Correcto. Y antes de entrar aquí a cuadro, yo le decía: "Oye, ¿y por qué es de tanto interés o qué te muestran en las capacitaciones?". Pero ya ahorita que me empieza a platicar, ¿por qué es tan importante capacitar a la gente para, ahora sí que se cumplan lo que establece la Ley Federal del Trabajo en capacitación y adiestramiento? A ver, eh, de nada, serviría decir que alguien que es, por ejemplo, el responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, le sabe a toda la normatividad que le aplica al centro de trabajo, si él o a través de otros no desarrollamos al personal para el cumplimiento de la normatividad. Entonces, la capacitación es esencial para evitar riesgos, para elevar la productividad, para actualizar y perfeccionar conocimientos, para cuando llega un trabajador nuevo a la empresa, pues la obligación del patrón es capacitarlo para la chamba que va a hacer. Y entonces, importantísimo, claro, que es a través de la capacitación que vamos desarrollando y dándole las habilidades y las competencias para que hagan bien y de manera segura un trabajo, cualquier persona que entra a la empresa, ¿no? ¿Qué es esto de las soft skills? Porque luego está muy de moda o bien dentro de muchos de los servicios que ofrecen los abogados y también los agentes capacitadores establecen soft skills. ¿Qué es esto? ¿Para qué le interesa a la empresa? ¿Por qué tendremos que tener estas soft skills? Fíjate que muchos de los accidentes que suceden en las empresas no es, no es que hayamos descuidado mucho el tema de la seguridad. Seguramente tenemos los equipos de protección personal, les ponemos algunas guardas, algunas barreras, algunas cortinas de seguridad a los equipos, pero cuando la persona, el trabajador que opera ese equipo, no está, una, bien capacitado, dos, no está bien atendido por el jefe o por la empresa. A mí me tocó saber de gente que decía, a ver, mañana o el fin de semana es el 15 años de mi sobrina y vas y te pides un permiso para faltar el día que va a ser los 15 años y no se lo dan. ¿Por qué? Porque pues aquí necesito que te vengas a trabajar. Y entonces el trabajador, con tal de poder asistir, luego mete la mano, se lesiona Ah, para okey, poder tener una incapacidad y poder ir a la fiesta de la sobrina, ¿no? Por okey. ejemplo. Entonces, ¿para qué sirven este tema de desarrollar habilidades blandas en los líderes, pero también en el personal? Yo como empleado, ¿cómo puedo comunicar bien mis necesidades? No nada más personales, sino también de trabajo, de seguridad. ¿Cómo sí puedo llegar con mi jefe, con mi par, con mis compañeros con el sindicato, para decirle, oye, o con los integrantes de la Comisión de Seguridad y Higiene, decir, oye, este proceso que estamos haciendo, hay fallas, hay errores, podemos tener accidentes, falta poner ciertas condiciones de seguridad. Y entonces, la manera en que yo le habilito a la persona para que tenga esa facilidad de comunicarte, a eso le llamamos esas habilidades blandas, ¿no? Al líder, ¿cómo hago para que, si bien no apapache así al trabajador, pero que sí se ponga un poco en los zapatos de los trabajadores y diga, a ver, ¿qué necesidades tienen? O sea, de relación. En ocasiones hay trabajadores que con que le escuches un poco, ¿cómo te fue? Oye, supe que tu hijo, va para secundaria, ¿cómo lo ves? ¿Qué le falta? Ese tipo de cosas hacen que la gente lo se sienta más a gusto en su centro de trabajo y rinda más y sea más productivo. Y cuando le pides de manera respetuosa que se ponga el equipo de protección personal,
que siga los procedimientos de Ok. seguridad, que sepas llevar de la mano y sobre todo que pongamos el ejemplo. Mira, a mí me pasó mucho que llegamos a las empresas oye, vamos a hacer un recorrido por la planta. Ah, pues perfecto. Oye, nomás que no traigo zapatos de seguridad. Y entonces la empresa me decía, no pasa nada, te voy a llevar por las líneas Líneas amarillas. amarillas. Ajá. Digo, no, no, compadre, necesitamos poner el ejemplo. Nosotros como autoridad y tú como líder, tienes que poner el ejemplo de ponerte el equipo de protección personal, porque en la medida en que nosotros pongamos el ejemplo de cómo uso el equipo de protección, cómo sigo las reglas para ingresar a una planta, hasta cómo me comunico, esa parte es esencial para darle al trabajador y al que está viéndome, ¿sí? La seguridad de que todos estamos cuidándonos dentro de la planta. Entonces, hay muchas materias en que capacitar, eh, empoderamiento del trabajador, el liderazgo, negociación, orientación a resultados, el formar, nos pasa mucho, fíjate, que tenemos gente que conoce mucho de los procesos o de las operaciones y andamos contratando instructores externos. Ok. Y entonces, ¿cómo desarrollo a este que ya opera el montacargas, tiene 10 años operando el montacargas? ¿Cómo lo desarrollo para que él me capacite a los nuevos trabajadores? Y entonces lo mandamos al curso de formación de instructor. Pues hasta parecía muy lógico, parecería muy lógico, pero si no lo somos capaces de ver esa que tenemos el talento interno, Mm. está interesante, ¿no? Entonces, para todo eso sirve la soft skills. Y ahora, en cuanto a las otro tipo de capacitaciones que no sé cómo se les puede llamar, pero de accidentes, de riesgos, de todo eso que tiene que suceder para proteger la seguridad del trabajador, eso, ¿qué hace la secretaría? ¿Qué hace la autoridad? ¿Cómo? Recordemos que la Secretaría del Trabajo es la facultada para poder revisar que las condiciones de seguridad y capacitación, además de la normatividad que viene en la Ley Federal del Trabajo, que son las condiciones generales de trabajo, es la responsable. Pero en seguridad y capacitación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal es la única que puede sancionar. Si bien las autoridades laborales pudieran apoyar en apoyo o en auxilio de la federal a revisar algunas condiciones de capacitación y de seguridad, el 528 de la ley dice, va a ver, sí puedes, pero una vez que detectes irregularidades o violaciones a la normatividad, di, mándaselos a la federal para que ellos sancionen estas violaciones. Entonces, en temas de condiciones generales, que son las tres materias, condiciones, capacitación y seguridad en condiciones, el 527 de la ley marca que actividades económicas son de jurisdicción federal. Y entonces ahí te agarras todas las que son del sector primario. Te recordarás tú en primaria, ¿no? Que decían el sector primario, el sector secundario y terciario. El primario, pues agricultura, pesca, ganadería, forestal, minería, todo lo que tenga que ver con ellos es de jurisdicción federal. Y luego te vas al sector secundario, el de la transformación. Oye, yo los alimentos los transformo y los meto en una lata para luego venderla. Es federal. El producir el acero después de la mina, sacar el fierro y lo hace el acero, o todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, el automotriz y todas las partes automotrices son de jurisdicción federal en materia de condiciones y claro, pues, capacitación y seguridad son exclusivas de la federal. Y todo lo que no caiga ahí, en el 527, son de jurisdicción local. Las autoridades laborales locales revisan comercio, servicios, restaurantes, todo lo que no venga ahí. Y revisa condiciones generales. Y ocasionalmente puede revisar temas de capacitación y seguridad, pero en esos rubros, quien sanciona o quien debe sancionar, y yo debo darle vista si soy autoridad local, a la federal para que la federal sea la que sancione esas. O sea, la Secretaría del Trabajo local del estado sería como un auxiliar de ustedes. Acuérdate que ya no estoy en la Ah, secretaria, bueno, ya, bueno. perdón, aunque Sí. me viste mucho tiempo allá, pero ya no estoy en la Secretaría del Trabajo. Sí, a final de cuentas, están muy bien marcadas cuáles son las atribuciones de la autoridad federal y la local. Y efectivamente, la local, cuando revisa un comercio, un restaurante, revisa condiciones generales. ¿Qué es condiciones generales? Revisar que los trabajadores están dados de alta en el IMSS, que si le estoy rebajando en Infonavit o Fonacot,
enterarle al Fonacot y al Infonavit lo que le estoy rebajando al trabajador, vacaciones, aguinaldo, jornada laboral, todos estos temas de condiciones, ¿no? Contratos colectivos, individuales. Y revisa esto y de pasada pudiera revisar capacitación y pudiera revisar temas de seguridad, pero la autoridad laboral no podrá poner sanciones. Quien pone la sanción o debería trasladarle esos incumplimientos es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ok, ok. Es un Ah, complemento, por así decirlo, un auxilio. ¿cómo determina quién revisar la autoridad federal? ¿Qué tiene un catálogo, tiene un cronograma o qué? Hay, eh, hay dos tipos de inspecciones, las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias derivan diría yo, como una tómbola, pero no Ok, es ok, un sistema aleatorio. ok. La Secretaría del Trabajo tiene una base de datos de las empresas, le llaman Directorio Nacional de Empresas, y hay un sistema aleatorio del área de inspección que cada mes se corre en cada oficina, en cada estado. Y entonces, Nuevo León tiene nada más una oficina. Hay estados que tienen 2 o 3 oficinas, ¿no? Aquí Nuevo León es uno. Y entonces, corren el sistema y el sistema les dice, ¡pling! Estas son las empresas que hay que revisar. ¿Qué hace el área de inspección? Revisa que sean, si son de jurisdicción federal o son de jurisdicción local. Si son de jurisdicción local, solamente van a poder mandar inspecciones a revisar capacitación y seguridad. Pero si son de jurisdicción federal, por ejemplo, te encuentras una empresa química, bueno, revisan, le van a hacer 3 inspecciones, una de condiciones, una de capacitación y una de seguridad. Las inspecciones ordinarias, marca el reglamento, es, te tengo que avisar, o la autoridad tiene que avisarme que me vas a hacer una inspección mínimo 24 horas antes de que llegue la autoridad a hacerme la inspección. Entonces, te llegan un día antes o 2 o 3 días antes y te dicen, aquí está, le estoy notificando que el próximo lunes o el martes le vamos a hacer una inspección ordinaria en materia de tal. Y entonces te dejan un anexo y te dicen, para el día que venga la inspección, todo esto es lo que necesitamos que ya vaya teniendo más o menos preparado, ¿no? Ese sería uno. Las ordinarias. Las extraordinarias son diferentes. Esas nacen de alguna queja, de alguna denuncia, de que alguna vez hayas presentado información que no quedó muy clara o que parece que está truqueada o falseada. Te pueden mandar a hacer una inspección extraordinaria cuando hay accidentes, cuando hay explosiones, fatalidades, que ojalá que no sucedan, pero bueno, Claro. es, es uno de los riesgos. Y entonces te mandan una inspección extraordinaria. Si la autoridad ya tiene tus datos de la empresa, pues te ordena la inspección inmediatamente. Bueno, eso de inmediatamente, un Pues bueno, poco. Pero si no tiene la información, lo que hacen es que mandan a un personal de la secretaría, que puede ser un inspector, y revisan, te hacen una constatación de datos. Entonces van y te preguntan, oye, ¿cómo se llama la empresa? Se llama tal. Préstame tu constancia de tu fiscal. Oye, sucedió un accidente aquí, sí. ¿Quién fue el accidentado? No, pues fue Daniel. Oye, ¿qué pasó con Daniel? No, pues es que andaba ahí trepado y se metió y eh, agarró la máquina, el dedo, la mano, no sé. Y, oye, y ya está en el hospital, bla, bla. Sí. Entonces, se lleva la información y con esa información dan de alta a la empresa en el Directorio Nacional de la Empresa y le generan una orden de inspección extraordinaria. Esa no te van a avisar. El aviso pudiera ser, si no tienen los datos de la empresa, el aviso es que te llega alguien a preguntar cómo te llaman, ¿no? Para ya, luego hacerte la orden. claro. Pero si tienen la información, llegan directamente con la orden de inspección y sobre esa, en ese momento te hacen la revisión. Si es una cuestión de fatalidad, entonces pues ya no hacen la primera o la segunda inspección, es decir, se van directamente a la cuestión de riesgos. Ok, en el tema de las extraordinarias, igual las otras son por materia. Y entonces, como fue un accidente que derivó de un incumplimiento a lo mejor en seguridad o una condición insegura o un acto inseguro, lo que se hace es, se va directamente a hacer una inspección de seguridad e higiene. No se hace la de condiciones generales, no se hace la de capacitación. Pero mira, en una inspección de seguridad, es más, en todas las inspecciones,
nos piden información que tiene que ver con condiciones generales de trabajo. Entonces Mm, nos van a pedir ok, que tus trabajadores estén dados de alta en el sí, IMSS, claro. contratos individuales y colectivos. Te van a pedir, mira, hay un protocolo nuevo que habla de prestadoras de servicios especializados. Todos Ok, aquellos que son contratistas, que claro, tienen que tener claro. un Ajá. REPSE. Bueno, si tú le prestas un servicio a una empresa y esa empresa es, Si tiene reps también para checar entonces el contrato vienen de y a las ver, personas que tú son. le estás dando servicios de seguridad o de limpieza o de comedor o de mantenimiento o de sorteo, alguna cosa. Entonces, te van a pedir a ti como cliente del prestador de servicios, te van a pedir información, el contrato, el alta de los trabajadores en el IMSS que me estás poniendo a disposición, este, que estén capacitados los trabajadores que me pones a disposición. Y entonces, a pesar de que sea de seguridad, empiezan a pedirte información de tu empresa, pero también cada norma, por ejemplo, que se revisa en materia de seguridad, tiene un apartado de capacitación. Si tú dices, oye, la norma 19, que son de las comisiones de seguridad e higiene, hay un apartado que dice que los integrantes deben estar capacitados y debes tener un plan de capacitación específico para ellos o para quien, si hubo una baja de la comisión, el que los sustituye, ¿cómo lo vas a capacitar? En la norma 2 de contraincendio, oye, los brigadistas, a ver, demuéstrame que los capacitaste, ¿no? Oye, operas un equipo, una maquinaria, además de tener, marca la norma, un manual de cómo debe funcionar, debes de ver una bitácora de mantenimiento. Bueno, también viene un apartado de capacitación. Quien opera esta máquina, le tengo que enseñar cuáles son los riesgos del uso de la máquina, los, los, la seguridad que tienes que seguir, el procedimiento para elaborarla, ¿no? En todos, a pesar de que no te hagan una inspección de capacitación, si es de seguridad, te van a pedir Ok, entonces, información o sea, eso es de cajón. La de seguridad es una inspección un poco más amplia, o sea, una inspección de condiciones, a lo mejor mediodía, un día sale. La capacitación, a lo mejor mediodía. Si tienes todos los documentos el mediodía, termina la inspección. Pero una de seguridad son mínimo 2 días. Y máximo, qué tan grande sea tu planta, porque hay que hacer un recorrido por toda la planta, validar que las condiciones de seguridad, que los procedimientos, que las personas tengan su equipo de protección personal, ver cómo es el procedimiento para luego decir, ah, pues te aplican Estas todas estas normas. normas, ¿no? Sí, sí hay personas que están, digamos que no personas, si la empresa se trata de utilización de material peligroso, polvos y sustancias, ¿esos ustedes cómo lo llevan esas inspecciones? ¿Tienen que traerse los expertos o todo es mediante revisión de normativa? No, muchas veces es bajo la norma, la que le aplique, y bajo los estudios. Muchas normas te piden que hagas estudios. Entonces, oye, tienes un estudio de todo tu proceso, y si tu proceso emite polvos o emite contaminantes, a ver, ¿cómo haces el análisis? ¿Cada cuándo lo haces? Al personal ocupacionalmente expuesto a ciertos riesgos, se le tiene que hacer cotidianamente. Un check, Sí. Entonces, por ejemplo, en las empresas que trabajan con plomo, claro. o, o sea, eso es todos los días. O sea, cuando vas a comer, antes de ir a comer, pues te tienes que desinfectar, pero además las manos, pues hay que lavárselas muy bien y luego todavía antes de entrar les echan un quimiquito para ver la reacción, a ver si no trae todavía ¿Qué plomo? plomo. Okey. Y entonces, a quienes estamos expuestos a condiciones de temperatura elevadas o abatidas, hay reglas. Por ejemplo, no sé si has visto en algunos centros comerciales grandes que luego hay cuartos Sí, fríos claro. Ujú. y hay unas puertas y en las puertas regularmente ves ahí o adentro, luego La entrando o persona, afuera, hay una chamarra, un okey. chamarrón loco, dices Ajá, tú. ajá. Y ese que lo venden, ¿no? Es para que cuando algún trabajador tenga que ingresar para Operar, meter trabajar. la mercancía que está en los anaqueles, en los refrigeradores, pueda cubrirse porque no puedes estar mucho tiempo en un lugar frío. Entonces, ahí, todo eso se va, dependiendo del proceso, cuando se hace el recorrido por la planta, el inspector, con un poco de experiencia, ya dicen, a ver, aquí tienen espacios confinados, tienen soldaduras, tienen de trabajos en altura, tienen... ¿va? Y entonces, y ya en la mesa, después de, a lo mejor el segundo día es, vámonos, tráigase la carpeta del cumplimiento de la norma Ya. tal. Y entonces, a ver, aquí necesito que me haga
aquí como que le faltaba iluminación. Entonces, a ver, vamos a ver el estudio que hiciste de iluminación. Oye, hay mucho ruido. A ver, vamos a ver los estudios. Vamos a ver que las personas que están en el área que hay mucho ruido, Tengan protección en los oídos. importante. Fíjate que cuando hablamos muchas veces creemos que el equipo de protección personal Infalible. es lo único que tenemos que ponerle al trabajador para que no esté en riesgo, pero es lo último. Ah, O sea, órale. lo primero es, si yo genero mucho ruido, si la máquina está vibrando mucho y genera mucho ruido, lo primero que tengo que hacer no es ponerle tapones al trabajador. Lo primero que tengo que hacer es Arreglar la cómo máquina. o cómo arreglo la máquina, si es que, pero si no se puede reducir el ruido por el Ajá, mismo sí. movimiento de la máquina, a lo mejor tengo que encapsular, encerrar el equipo para que no se escuche. Ok, 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 ok. El último elemento de seguridad debe ser un equipo de protección personal. Los lentes, o sea, lo ideal es, oye, si aquí de repente caen cosas, pues ¿por qué no pongo una malla? Para que se evite que... Y entonces el casco es el último elemento. Si el objeto que cae todavía traspasa la malla por la fuerza, por el tamaño, pues no sé, que sea el último recurso el uso del equipo de protección personal. Qué interesante porque pues, nosotros dentro de esta ignorancia, ¿no? Que es yo, bueno, en la particular, y eso que me dedico a la abogacía, ¿no? Y en temas laborales algunos, pues piensas que al traer el EPP, pues ya con eso ya cumplió. Digo, suena muy lógico que es lo último y antes debía haber hecho muchas cosas. O sea, lo ideal es que no se use el equipo, ¿no? Ok, Por ejemplo, dice, oye, si ves un edificio, para limpiar los vidrios de afuera, pues es que con cuerdas pues no y sé, hay, poleas y... pero hay raza que se pone con una tablita y unas poleas y con esa anda, y andan más libres que andar con un andam, con un Ajá, ajá, colgante, ¿no? sí. Y entonces, a ver, pero ¿cuál sería el equipo de protección personal ahí? Pues si te caes, Bueno, nada más que estés colgado en una cuerda y que que esté bien anclado, que ujú. esté toda esta parte, pero dice, bueno, ¿y cómo evito que la persona tenga que andar a estar colgada? A lo No. mejor pedirle a los que diseñan los edificios que tengan un sistemita de esos de limpieza Pues automática, ¿no? pues Sería lo ideal. pues la verdad, o sea, dices cosas muy interesantes que no pensamos, pero sí se evitarían algunos accidentes, pues sí, claro, el propio el edificio inteligente, pues es tan inteligente que se limpie solo, ¿no? Pues sí, no, pues vámonos por ahí. Hay que preguntarle a la IA qué podemos hacer por ahí. Oye, pues es que ustedes, más bien, no ustedes, pues ya dices que no estás, tienes toda la razón, pero en la secretaría, pues verían cualquier trabajo tan especial como las sustancias, químicos y lo que se haga. ¿Qué es lo más extraordinario que te tocó ver ahí de que dice, no me hubiera imaginado que tendría que ver este? Fíjate que gracias a la oportunidad de yo estar en la Secretaría de Trabajo más de 20 años, me tocó ver muchos procesos. Cosas que tú decías, cosas tan curiosas como cómo le pones a la pluma, al, En la al- pluma a- normal, una pluma. cómo le meten la tinta, ¿no? Ah, Cosas muy sencillas. Hasta que no vas a una empresa que se dedica a hacer plumas y y dices, ves el proceso y ves el de proceso y ves los procesos de calidad, de cómo están que ahí rayen. rayando, a ver cuánto aguanta sin que falle, ¿no? Temas de partes automotrices, de alimenticias, luego meterte a ver cómo es el proceso alimenticio, cómo oye, pues un tinacote de salsa, tinacote de salsa, ¿no? Cosas, luego hay procesos que tú dices, aunque tengo, ahorita que hablamos de estar encapsulado el proceso de tal manera que evite algún riesgo, me tocó alguna vez ver una fatalidad de una empresa que tenía que, metían por un proceso unas varillas para estirarlas, para moldearlas, y aunque estaba encapsulado con reja, se atoró la varilla y entonces el trabajador hizo, pues se atoró, pues apaguen. Y entonces hizo el loto, ¿no? Hizo candadeo y tarjeteo, apaga todo. Abre la puerta para ingresar, para querer liberar Ajá, la varilla la varilla atorada. atorada
y la golpea con un mazo y la varilla pues tenía energía acumulada porque estaba bajo presión. Ok. Entonces le da el latigazo y le corta la cabeza. Y entonces tú dices, ¿siguió procedimiento? Sí, hizo el procedimiento del loto. Desenergizó, paró la máquina, hizo todo. Pero luego se nos olvida que hay energía acumulada. Oye, pues, Energía potencial que te puede dar. Tenemos muchos problemas, por ejemplo, con la energía eléctrica, porque no la vemos. bueno, ha habido, digo, hay un montón de videos en internet que no es muy difícil encontrar en donde se ven los arcos eléctricos, que digo, hasta, pues, bueno, no sé si sean fatales en esos videos, pero pues digo, una descarga de un arco eléctrico, pues, Sí. Mira, yo te decía que muchas veces hay accidentes que tú dices, ¿se pudieron evitar? Sí. Pero ahí me ha tocado ver, así, me acuerdo en un centro comercial, en un supermercado, en el área de panadería, un chavo echándose vueltas de carro. Oye, hay cuchillos, hay láminas, hay fierros. ¿Cómo se te ocurre andar dando vueltas ahí? Entonces, están chavos y se les hace fácil y... supongo que lo tenían grabado. No, yo era comercial, o sea, yo iba a Ah, tú comprar. eres un Sí, era consumidor, un consumidor y eso lo dije, viste. oye, ¿qué pasó aquí, no? Pero hay cosas que tú dices, mira, hubo una empresa que tenían que fundir plomo y lo tenían en un casón y lo que hacían es que tenían un cuadrito chiquito y por ahí ponían la tabla y iban deslizando el plomo para que se fundiera. Regularmente pues era como un cuarto así grande y al final, ya que estaba en la temperatura, de cada esquina tenían que ponerle cadenas para levantarlo y luego ir a depositarlo en otro lado. Ok. Bueno, el trabajador, con tal de no irse por la orilla, se subió arriba, se tropezó y cayó en el huequito adentro. Y entonces tú dices, ¿quién lo saca? 500 grados o más. ¿Qué salió de ahí? Nada, porque tenían que esperar que se enfriara. Ya no. Imposible, ¿no? Entonces, son actos inseguros que a uno se le hace fácil. Andas ahí facilón, platicando. Son de esas cosas. Yo que le recomendaría ahí a los trabajadores es, y lo que dicen los de protección civil, dice, primero yo, luego yo, siempre yo. Ok. Tengo que cuidarme, pero tengo que cuidarme. ¿Y cómo? Sigue las reglas, los procedimientos. Por eso no te saltes ningún paso. Nos pasa mucho que con tal de tener la mano libre, el botón para activar, se activan muchas veces las máquinas con doble botón, uno lo puentean y ya nomás traen acá y andan acá Ok, platicando, haciendo otra ok. cosa. Entonces, Digo, si tiene 2 botones es por algo, ¿eh? pero bueno, ahí al supervisor, pues tiene que andar revisando que no le estén haciendo esto, ¿no? Que el trabajador no haga. Y siempre salen, es que nunca me ha pasado nada. No, pues tienes un angelote. Pero ese angelote algún día se va a descuidar y te va a dar una desconocida, ¿no? Y la máquina, los fierros no tienen palabra. El fierro, él sigue jalando. Si tú no lo paras y lo puenteas y le quitas los sensores, O o si sea, nos metemos por otro lado, ¿no? En ocasiones luego los sensores regularmente están donde regularmente uno ingresa a laborar con la pieza, pero luego se nos hace fácil quitar una tapa o por acá tratar de destrabarlo por acá. Y acá no hay sensores, no hay cortinas ya, de entonces ahí. movimiento y ahí es donde empezamos a tener problemas. Oye, Dani, ¿y ya detectó la autoridad que hubo algunas situaciones? ¿Ya le recomendaron que tenía que cambiarlas? ¿Ya le recomendaron que debe de corregirlos? Y si no lo hace la empresa, lo hace mal, ¿qué sigue? ¿Qué haría ahí la autoridad? A ver, regularmente, o sea, en una inspección se le marcan las medidas que hay que corregir. El procedimiento en una inspección de seguridad es, el inspector revisa, hace el recorrido, hace el documental y marca todas las incumplimientos. Se vale que cuando el inspector esté haciendo el recorrido y te va diciendo, aquí te falta un indicador, te falta una señalización, aquí hay
goteo de grasa, de combustible, aquí le falta esto. Se vale que detrás del inspector venga el área de mantenimiento, ¿eh? Y entonces, siempre debe haber un cambio después de una visita de una autoridad. Ok. Cualquiera, en este caso la Secretaría del Trabajo, debe haber un cambio en la empresa, que lo note tanto el trabajador como la misma empresa y decir, no tengo tantos riesgos. Entonces, por eso es importante que venga los de mantenimiento atrás. Pero aún así, te van a dar, una vez que termina el acto de molestia, que es la inspección, te van a dar en el acta, dice, el patrón cuenta con 5 días para todo lo que le mostramos que le faltaba demostrar que cumplía, tiene 5 días para presentarlo a la oficina de la Secretaría del Trabajo correspondiente. Hábiles. Si en esos 5 días, a lo mejor de las 80 medidas que te pusieron, pudiste corregir y demostrar que tienes 60, te van a quedar 20. La autoridad laboral lo que hace es te hace un emplazamiento técnico y te dice, tienes 20 días para corregirlo. Hábiles. Entonces te pones a trabajar, a corregir. A lo mejor hay que hacer estudios, a lo mejor hay que hacer alguna remediación, a lo mejor hay que hacer algún cambio de procesos, hay que hacer manuales. ¿Sí? Pero si en esos 20 días no te da para poder corregirlo, ¿qué haces? Puedes pedir una prórroga antes de que se venzan los 20 días hábiles. Ok. Pero tienes que justificar y decir por qué no vas a alcanzar con los 20 días que tienes. Entonces, dice, oye, este estudio de iluminación, de ruido o dictamen para un recipiente, por una caldera, depende de un tercero. Yo no lo hago, lo tiene que hacer un tercero acreditado, entonces no me tiene la información. Entonces, te van a dar otro plazo de otros 10 días más hábiles. Y ahora sí, pasados los 20 días después de la inspección o los 30 si pediste una prórroga, te notifican que te van a hacer otra inspección para ver que hayas Cumplimiento. cumplido las medidas, ¿sí? De comprobación de medidas. Y solamente te van a revisar esas 20 medidas que quedan pendientes. A lo mejor en un día presentas evidencias, ¿sí? Y ya te vuelven a hacer otra acta. Si todavía después Hay fallas. te queda algún pendiente, Pendiente. te dan 5 días para presentarlas y si no, se cierra el procedimiento inspectivo, el inspectivo y te pasan al procedimiento administrativo sancionador. O entonces lo que realmente el interés de la autoridad es que se cumpla, que se eliminen los vicios, que tenga realmente el cumplimiento normativo y que la seguridad, o sea, la intención es que se cumpla. Y entonces, ahí es importantísimo lo que dices. O sea, no es que de por sí vaya el inspector a querer sancionar. El inspector ni sanciona, es más. El inspector más pone cumple, no cumple, cumple, no cumple, se lleva evidencias de cumplimiento o incumplimiento, ¿sí? Pero el inspector no es el que decide qué sanción se va a poner. Entonces te dan el tiempo suficiente para que corrijas. En capacitación y en condiciones generales nada más me van a dar los 5 días posteriores a la inspección, solamente. Porque es Porque, algo, porque son documentales. ya, Son cosas que siempre tienes que tener. Dado de alta al IMSS en los trabajadores, claro. pagarles sus utilidades, ¿sí? Pagar aguinaldos, horas extra, jornada laboral. O sea, eso lo tienes que tener día al día. No es posible que, no tengo el SUA, Sí, 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 bueno, nomás tengo 2 trabajadores y se ven oye, 100. tu contrato colectivo, tu reglamento interior de trabajo, muchas veces no lo tengo registrado en el Centro de Conciliación Federal. Hoy, pues eso lo tienes que tener ya. En temas de capacitación es lo mismo. O sea, tienes que tener un plan de capacitación, tienes que dar capacitación y de los cursos que des y que aprueben los trabajadores hay que emitirle una DS3, la constancia de competencia y seguridad laboral. Ese punto es interesante. Venía otro experto también, el ingeniero Edwin, y nos hablaba acerca de la DS3. ¿Quién tiene que entregar esas DS3? ¿Son gente muy capacitada o empresas muy consolidadas o no puede ser tan complicado obtener las A DS3? ver, la obligación del patrón es capacitar, pero también es obligación de nosotros como trabajadores capacitarnos en base al plan y programa de capacitación de la misma empresa. La empresa valida, ve las necesidades de capacitación y dice, bueno, aquí tengo que dar un curso, ¿qué tal? Por ejemplo, la norma que habla de uso de montacargas o grúas, te dice que tienes que recapacitar mínimo, dice, cuando mucho, cada 2 años, o antes si hubo un accidente, o si cambiaste el equipo. ¿Quién puede dar esa capacitación?
el que tenga el conocimiento y las habilidades para transmitir el conocimiento. Okey. Tú como patrón no vas a poner a cualquier hijo de vecina a dar un curso, No debería. ¿verdad? ¿Y entonces por qué? Pues porque tú quieres que el negocio vaya bien. Entonces, si tienes a alguien interno o tú eres experto en el uso de ese equipo de maquinaria, tú lo puedes capacitar. Y tú puedes emitir y firmar como instructor Okey, interno esa DC3. O contratas a un externo, pero los externos que nos dedicamos a dar capacitación, pues requerimos tener un registro ante la Secretaría del Trabajo. No así el interno o el extranjero o la persona que te vende la maquinaria, pues es experto en la maquinaria y él claro. la vende, ¿no? Él te puede dar la capacitación de cómo operarla, cómo darle mantenimiento. Ellos no ocupan tener registro como agente capacitador externo. Sí pueden dar capacitación y pueden firmar la DC3. ¿Quién la, quién la emite? Pues la debe emitir el que da la capacitación, pero muchas veces, por ejemplo, contrata o viene un extranjero y el extranjero da el curso, pero no sabe qué es un DC3. Claro. Entonces el patrón termina elaborando la DS3 y le dice al extranjero, fírmame estos documentos. ¿Y eso qué es? Es el documento con el cual acreditamos que la persona que estuvo aquí capacitándose tomó el curso y acreditó el curso. Y tú firmas como instructor. Ah, bueno. Y entonces, quien da la capacitación debe ser un experto. ¿A quién perjudica o a quién beneficia una buena o una mala capacitación? A la empresa, Y al trabajador. claro. Si no, si no capacito bien a una persona y lo pongo a operar un equipo, una maquinaria, me Claro. puede echar a perder el equipo y la maquinaria y puede haber un riesgo Y él va a tener un o a riesgo. sus compañeros. Okey. No, es muy interesante así como lo mencionas, porque, pues, parecería que, vamos a cumplir nada más empapelando la empresa, cuando realmente los 2 interesados son los 2 beneficiados de que se haga bien la capacitación. Sí, o sea, tú dices, oye, a la secretaría va y valida que cumplas con tus obligaciones, pero un accidente laboral, al IMSS, pues claro que le afecta porque pues va a tener que darle servicio, lo tiene que incapacitar, pero a la empresa le va a subir la prima de riesgo. Pero al trabajador, que es el más afectado, Sí, pues, le todo afectó su desarrollo que tenía, o sea, ahorita a lo mejor estaba pensando en 2, 3 meses ser el supervisor del área. O pensaba que su hijo lo iba a mandar a estudiar la carrera. Y ahora porque quedé con alguna capacidad permanente, parcial permanente, entonces, pues a lo mejor ya no puedo desarrollar, ya no voy a poder tener el ingreso que tenía o las expectativas de vida y de familia que tenía. claro. Y te afecta ahí. No, bueno, es muy interesante todo cómo se está, o sea, lo que ha hecho la Secretaría, cuál es realmente el objetivo de la Secretaría y cuáles son las personas que sí les conviene tener el cumplimiento de todas estas normativas y obligaciones. Ahora sí que ya que no estás, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde andas? Pues apoyando al cumplimiento. Realmente es una obligación del patrón cumplir con todo el tema de normatividad, el tema de los derechos de los trabajadores. Muchas veces, en algunos temas es por desconocimiento o porque han crecido y Y no no, tienen la persona que le conozca el tema. Entonces, ahora qué andamos haciendo? Pues apoyando a las empresas a cumplir antes de que llegue la autoridad a exigirte el cumplimiento, que sepas primero, que conozcas el por qué tienes que hacerlo, el convencer, yo creo que es algo importante que tenemos que hacer. Tuvimos ahí en la Secretaría del Trabajo un maestro, don Efraín Estrada. Él siempre decía, ¿a quién tengo que ir a calambrar para que le metan cariño a la seguridad? Entonces, decía él, ¿cómo convenzo, cómo acalambro al director, al gerente, de la necesidad de cumplir? O sea, no es nada más por capricho de la autoridad. no, se juega mucho. Y Sí. entonces, ¿cómo te convenzo de los beneficios de dedicarle amor, cariño, lana a los procesos del cumplimiento en materia de seguridad? ¿No? No, inclusive el desconocimiento que hay sobre, en lo particular, lo que se hace por parte de la Secretaría en cuestión de inspección, de vigilancia, porque, pues, uno podría nada más pensar que vienen, inspeccionan y que si no cumplen, no, 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 realmente la idea y la intención es que cumplas, que sea, te doy más días, te doy prórroga, te vuelvo a dar, te pido que hagas los estudios, que valides, que ¿Qué pasa? Mira, sí hay empresas que dicen, a ver, pues nomás cumplo aquí para que ya no me pongan la multa.
Pero la autoridad cíclicamente, a través de las inspecciones ordinarias, puede volver a... Visitarte. Y entonces, si es recurrente en la misma falla, oye, hace un año y medio hice una inspección y te dije que corrigieras, te multé y te dije que a pesar de que pagar la multa tienes que corregir y no lo has hecho y entonces las multas son más altas. Y ahí entonces podemos, si hubiera algún accidente derivado de el que el patrón no corrigió, entonces podríamos pensar en un daño moral, ¿no? Ok, es una cuestión como hasta de reincidente Sí. y tu Entonces, si las responsabilidad. multas van, hay en temas de seguridad de 250 a 5,000 UMAS, regularmente no se van a las más altas, pero si eres reincidente, la multa puede ser más alta. O si derivado del incumplimiento hubo algún accidente, También. se va más a... Es más, la ley permite y establece que podemos recibir una sanción por cada trabajador afectado. Ok, Entonces, si la multa son, te iban a poner 1,000,000 de pesos, pero hubo 3 muertos por 3, compadre. ya, por Sí, trabajador. sí lo permite la ley. Digo, la autoridad no quiere tronar empresas, pero Claro, lo claro. más importante es que las condiciones en las que están los trabajadores laborando sean las mejores, que sean seguras. No, yo creo que eso es la parte fundamental, porque realmente lo que acabas de decir, la autoridad no quiere tomar empresas, claro que no, ya con lo que nos dices cómo está el procedimiento es cómo te ayudo, ¿Sí? y lo que me interesa es que sea un ambiente seguro, y también que desarrolles a la gente, porque hablamos antes de entrar al cuadro que la importancia es que la gente realmente esté desarrollada hacia el interior, y eso es parte de las soft skills que ya platicaste. Es lo que decíamos, o sea, cómo, además de un ambiente seguro, cómo hago un ambiente que la gente que se sienta a gusto, se sienta, yo digo, que se sienta feliz de estar laborando en esta empresa. ¿Por qué? Porque tengo compañeros que me apoyan, porque tengo un jefe que me soporta, Que se preocupa por porque... mí, ¿no? Exactamente. Mira, en una empresa acá en García, hace ya muchos años, eh, se dedican a hacer camiones, autobuses de línea y de transporte de... Y en el taller, en la pared, tenían los gafetes de todos, las caras de todos los trabajadores. Y hace muchos años. Y llegabas, y tú como trabajador llegabas y donde estaba tu gafet, agarrabas un emoji. ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes hoy? Entonces tenía cara de enfermo, cara de feliz, enojado, triste, con sueño. Y entonces el supervisor viendo la pared, de repente decía, mira, casi todos vienen, pues bien. Hay uno que dice que tiene cara de enfermo, hay otro que este, está enojado. Entonces es más fácil que el jefe pueda llegar, oye Daniel, ¿cómo te sientes? Oye, vi que pusiste cara de enfermo. ¿Qué ¿Qué onda? pasó? No, es que ayer me comí un pescado y me hizo daño. Y traigo un seguidillo de esos que no me deja salir del baño. Oye, pero tú eres soldador. ¿Ya te tomaste algo? No, todavía traigo ahí el retorcijón. Entonces, ¿qué haces tú como jefe? Oye, pues vete a la enfermería, porque si te Claro, dejo empezar a soldar aquí, no, te da un retorcijón y avientas el proceso y puede iniciar un un incendio, una incendio. Entonces, catástrofe. vete a la enfermería a que te den una pastilla o te pongan un tapón, ¿no? Pues para que no andes batallando. Hagan lo que tengan que hacer. Es la manera, o sea, ¿cómo yo me involucro en cómo de repente hay gente que necesitamos que nos escuches? Oye, ¿cómo Sí, te claro, sientes? pues los problemas de la casa, no los cotidianos. Oye, me mandó mi esposa con Lo dos que yemas y un quieras, lo que jugo. quieras. ¿Ah? No me... No, entonces, Mira, temas, por ejemplo, en una empresa para acá, para pesquería, que estábamos platicando con los recursos humanos, llegó un señor, la asistente, oye, don Juan quiere que le autorices, que le rebajen de su sueldo, va a comprar un iPhone. Y le oiga, pero pues con lo que gana no va a poder pagar el iPhone. Entonces dice que platicaba con el señor, oye, ¿qué onda? ¿qué pasó? O sea, el iPhone más nuevo y con el sueldo que trae, pues no te va a quedar para comer. ¿Por qué insistes en que te aprobemos esto? Si es que mi esposa ya me tiene hasta acá. Ya, mi esposa dice que si no le compro el iPhone más nuevo no me da de comer, ni de cenar, ni de almorzar. Entonces, pues ya, mejor autoríceme, ¿no? Muchas veces tenemos que pensar también en cómo acercamos a la familia y cómo les hacemos parte de que conozcan los procesos en los que están, que conozcan la realidad del sueldo, enseñarles hasta también a administrar.
Mucha gente que tiene accidentes trae la mente en otro lado. Trae la mente en que Claro, le debe a Coppel o le sí, debe a no sé quién, porque muchos luego compramos una pantalla nueva para luego irla a empeñar y con eso pagar la deuda que traigo acá de con la la señora que me pantalla. prestó. Y luego básico. Entonces, ¿cómo les enseñamos a administrar sus recursos? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cuando hacemos open house en las empresas? Yo les digo, inviten a los niños a ver el proceso y díganles, mire, su papá hace este proceso, para hacer esto tiene que ponerse su equipo de protección personal, se pone tapón, el lente, ¿para qué? Pues para que el ruido que hay aquí no le afecte y cuando llegue a su casa, pues los pueda escuchar a ustedes como sus hijos, ¿no? Y entonces al final de una sesión, pongan a los niños a dibujar, háganle un dibujo a su papá del tema de seguridad. Y ahí el niño le echa un rollo, ¿no? Papi, tú ponte el equipo porque quiero que llegues con Cuídate. las manos completitas y quiero que no te vaya a caer una rebaba en el ojo. Pues es que es todo un mundo, porque te traes a la familia, te traes a la esposa, te traes y es como una cuestión, si tú estás bien como persona dentro de tus ámbitos familiares y vas a estar bien chambeando. Si tú eres feliz acá, también vas a estar bien de aquel lado. Sí. Fíjate, un área que nos pega mucho es los traslados. De repente trabajamos a 2 horas. Entonces la raza, aunque le pongas un transporte, pues sí, algunos sí se duermen un rato, pero llegan cansados. Una empresa me decía, aquí tienen que llegar a las 6 de la mañana. Les mando transporte, se hacen 1 hora, hora y media. Entonces, ¿se tienen que levantar a qué horas? No, pues a las 3. Si pon 6, ponle a las 4. Con los calores que hace aquí en la área metropolitana de Monterrey, muchos de mis trabajadores no tienen clima, no tienen... ¿A qué horas se meten? ¿A qué horas crees que la casa empieza a bajarle la temperatura? A esa hora, prox. Si se meten a dormir a las 12, duermen 4 horas. Sí. Se duermen 1 hora en el camión, 5. Llegan cansados, no despiertos, no ágiles. Entonces, muchos de los accidentes también tienen que ver con el no descanso. Óptimo. Nos falta trabajar en cómo acercamos o cómo hacemos más ágil la llegada La al movilidad. trabajo. No, pues es un mundo de cosas. Ingeniero, pues todos los que nos ven, escriban ahí sus preguntas, se las vamos a hacer llegar al ingeniero. La realidad es que el mundo de la seguridad del trabajo, el mundo laboral, pues nos pega a todos porque todos estamos dentro de, y es parte de lo que ustedes ven, revisan, cómo te vas a la casa, cómo vienes de la casa con los resultados confrontados, tus compañeros de trabajo, pues es todo, ¿no? Es la vida. Los trabajadores, yo digo siempre que somos prestados. Pues Nos sí, prestan nuestra esposa, nuestros hijos. es Son correcto. prestados. Y entonces una de las tareas de nosotros como patrones es tener las condiciones tan óptimas de tal manera que esta persona que me fue prestada la regrese tal y como me la prestaron. Esa es mi chamba como empresa. ¿Cómo lo haga? Bueno, pues cumpliendo con la normatividad, consiguiendo expertos que nos ayuden a cumplir con todo lo que me exige, pero además que me ayuda a regresar a esa persona que bien me la prestaron. Como me la prestaron o mejor de como me la Ah, prestaron. bueno, a lo mejor llega con más billetes, ¿verdad? Eso Es es un más poco cansada, importante. pero con Con el billetes, iPhone, ¿verdad? va a llegar con el iPhone. A todos los que nos ven, nos escuchan, muchísimas gracias. Escríbanos sus comentarios. Vamos a poner aquí las redes sociales del ingeniero. Ya saben que les puede dar y ayudar muchísimo en sus empresas. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias, Tocayo.